Muchos se preguntan por qué hay tanta frialdad en los que profesan seguir a Cristo. Acompáñanos en este estudio para comprender profundamente de dónde viene el error. Uno nace y cuando nacemos, dependiendo quiénes nuestros padres, qué cultura tienen, qué creencias tienen, qué religión tienen, y nosotros no decidimos adoptar eso porque nos fuimos inculcados. Y cuando vivimos toda la vida, vivimos peleando, luchando y defendiendo algo que ni siquiera sabemos si es verdad. ¿O no es así? Pero ¿qué sucede cuando uno ya es adulto? Tiene la posibilidad de buscar la verdad. Pero la mayoría se queda con lo que tiene. ¿Y por qué la gente no quiere saber hoy cuando te miran con la Biblia en la mano, con un librito que vas a regalar? ¿Por qué la gente se esquiva? Y muchos te dicen, soy católico o soy testigo de Jehová. A mí me sucedió, ¿no? Cuando yo era una niña, y eso yo siempre se lo cuento a Sarita y a Ari, siempre les cuento. A mí me gusta contarles mis experiencias. Me recuerdo bien cuando mi abuelita se ponía a contar historias de la Biblia. Bueno, toda mi familia son católicos. Y yo me ponía, y miren, mi oído, me recuerdo bien, yo quería que mi oído se hiciera más grande, porque a mí me gustaba escuchar esas historias. Y era muy raro que alguien se pusiera a hablar así. Mi abuelita era muy religiosa. Después fui creciendo a los 9, una señora vecina, todos eran católicos en el vecindario, pero llegó de repente invitando a mi mamá para dejar ir a sus hijos, porque éramos varios, a un lugar que iban a tener, porque la habían invitado de una iglesia, no sé cuál, y yo quería ir, y yo estaba bien emocionada, mami, por favor, yo quiero ir, déjeme ir. Y mi mamá me dijo, no, tú no vas. Y solamente permitió ir al más pequeñito, tenía como 3 añitos. Y yo decía, pero ¿por qué no? Yo quiero ir, y yo le rogaba, pero no me dejaba. Y se puso un letrero fuera de la puerta, este hogar es católico, y ya sabían que ahí no se podía tocar. Pero resulta que yo tenía esa curiosidad, siempre tuve esa curiosidad, saber más de Dios, pero se me prohibía. A los 12 años, de repente alguien se atrevió a tocar la puerta, me tocó abrir, yo no sabía. Eran aquellos hombres que llevaban Biblia en mano y me dijeron, me saludaron, hablaron un poquito conmigo, me hablaron de Jesús, me hablaron de un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero cuando se dieron cuenta, mi mamá me gritó para meterme. Yo quería seguir escuchando, pero se me interrumpió, no se me permitió. Pero después, con el tiempo, como todo mundo, ¿no? Se va por el lado oscuro, por el camino torcido. Mi mamá sufrió mucho, porque de todas las mujeres, que somos 4 mujeres, yo fui la más rebelde. Mi mamá sufrió demasiado, lloraba, en las madrugadas buscando, etcétera. Pero ya de grande, yo defendía lo que a mí se me había enseñado, lo que se me había arraigado, mi cultura, mi religión, mi creencia. Pero ni sabía qué defendía, simplemente yo decía que eso era verdad. Hasta que un día comencé a leer, porque de verdad, créanme hermanos, que yo no fue un estudio que una persona me vino a dar, sino simplemente con mi pura Biblia, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. La Biblia que yo tenía católica me enseñaba que el tomar era malo, que el fornicar era malo, de mujer con mujer, hombre con hombre era malo. Hasta en mi forma de vestir
me quitó los pantalones, me puso faldas, me quitó todos los anillos, los aretes, las cadenas, las pulseras, todo me lo quitó con el simple hecho de leer solamente la Biblia. Hasta que después conocí pues lo que viene siendo el adventismo, pero ya eso fue cuando ya el Señor me había transformado con su pura palabra. Y saben, cuando nosotros nacemos, la gente se queda hasta la muerte con esa creencia. Pero dice la palabra de Dios, Romanos 10:17, lo que leímos, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero saben, hermanos, que en este verso es que nos vamos a centrar en este estudio. Y tenemos que prestar atención porque créame que para mí, yo le digo a mi niña Ari, le digo, wow, yo hasta me quedé anonadada mientras yo estaba formando el estudio, mis hermanos. Yo me quedaba y daba gloria a Dios. Señor, qué maravilloso eres. Cada vez encontramos más delicia, más riquezas en su palabra. Si se dan cuenta, mis hermanos, ¿cómo comenzó el cristianismo? Se comenzó cuando Cristo fue crucificado y después se esparció, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, o los apóstoles, y por primera vez se le llamó cristianos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, estamos hablando ya hace más de 2000 años atrás, por primera vez cristianos. Empezó un cristianismo. Todos estaban en común. Pero con el transcurso del tiempo han pasado casi ya más de 2000 años. ¿Y qué sucede? Ahora hay más de 4300 religiones cristianas entre ellas. Mucha división. Pero lo más curioso es que entre más religiones hay más inestabilidad espiritual. ¿Nos han dado cuenta de eso? Más desequilibrio espiritual, moral. Entre más crece el cristianismo o más se divide, más decae el hombre. ¿Por qué hay mucha inestabilidad social si hay tantísimas religiones? Y la mayoría de esas religiones dicen creer en Jesús, la mayoría. Por todas partes se inunda, ¿no? Las redes sociales de cómo está el desequilibrio en la sociedad, la crisis, los conflictos, las protestas, la violencia. ¿Hay seguridad en tu país? Donde quiera que tú seas, ¿hay seguridad en tu país? La corrupción, hermanos. La discriminación. Imagínense este país cómo está ahorita. Hay muchos cambios muy drásticos que están sucediendo. Y todo eso está impactando grandemente en la salud mental. Pero todo el estrés, ¿saben? Mucha enfermedad. De ahí se desatan también. ¿Ustedes creen que Satanás no sabe eso? ¿Cómo miramos el mundo de hoy? No vamos a hablar de eso mucho, pero solamente necesitamos una introducción para poder saber por qué hay mucha inestabilidad social. Entre más religiones, hay más decadencia moral y espiritual. El planeta, mis hermanos, está arrasando por enfermedades a todas las naciones y de toda clase de índole. Enfermedad psicológica, enfermedad moral y espiritual, enfermedad social, enfermedad política, educativo. O sea que estamos inundados, estamos en plagas, tinieblas. Porque recuerden que también en Egipto hubo una plaga, ¿no? Que eran las tinieblas. Especialmente la juventud. No vamos a hablar de esto, como les digo, mucho. Hoy lo que más moda es que es los terian, el aborto, los LGBT, el movimiento feminista, los drag queen. O sea, mis hermanos, estamos en serio en un tiempo tan alocado, a donde la gente está perdiendo su identidad. Pero de todo depende, como decía al principio Romanos, ¿por dónde viene la fe? Por el oír, hermanos. Y el oír por la palabra de Dios.
Así es que vamos a mirar algo bien interesante y aquí vamos a mirar lo bueno, pero vamos a ir viéndolo a través del hebreo antiguo, de la Biblia hebrea, como tal y como está escrito en el hebreo. Porque recordemos que la Biblia que tenemos es unas traducciones, pero la Biblia en realidad fue escrita en hebreo y fue escrita en griego. Éxodo 15, ¿de qué es? Del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y el Antiguo fue escrito en hebreo. Pero aquí nos vamos a enfocar, miren, en las letras resaltantes. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Saben algo bien interesante, hermanos? Que a veces entre el mismo estudioso adventista creemos que ya sabemos todo, ya nadie me va a decir nada. Pero saben que en el hebreo original, y yo lo estuve viendo rabinos, estudiosos o maestros de la lectura hebrea bíblica, que es un hebreo antiguo porque ya está hasta perdiéndose. Saben que las palabras del antiguo hebreo en la Biblia no se han comprendido del todo. Estamos hablando palabras que no se han comprendido del todo. Porque recordemos, bueno, los que no sepan, el alfabeto hebreo no tiene vocales, no sé cuántos sabían, solo puras consonantes. Pero esas consonantes, cada letra tiene significado, tiene símbolo, y una palabra tiene un contenido tan profundo que no solamente significa una cosa, una palabra basada especialmente de 3 letras y más, no significa solamente una cosa. Tiene muchos significados. Aquí vamos a mirar detalladamente. Si oyes atentamente la voz de Jehová. Saben que en el hebreo literal dice escuchar audiencia, ¿no? Y una audiencia, ¿quién da una audiencia? ¿Cualquier persona? Una audiencia la da a alguien que es de alta jerarquía o de autoridad para exponer algo o solicitar algo. Pero también, como les digo, no solamente es un significado, a nosotros nos lo dieron traducido ya, una traducción y ya con eso nos quedamos. Pero una palabra tiene mucho significado. Si oyeres atentamente, por eso es, ¿por qué el mundo está tan inestable? ¿Por qué está tan corrompido moralmente, espiritualmente y físicamente? También, oyeres atentamente, se dice shamá, y tiene una definición. Se define como oír con inteligencia para entender y obedecer. Eso es oír atentamente. Oír, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Saben, por ejemplo, cuando usted le habla a un niño y le dice, oye, mira, si tú te comes todo esto, al final yo te voy a dar un regalo? El niño escuchó atentamente. ¿Para qué? Entendió y obedeció para ganarse el premio. O sea, eso es oír con atención, con inteligencia. Y vamos a mirar más, ¿ok? Pero también la palabra y dieres oído a sus mandamientos. Esa palabra de y dieres oído a sus mandamientos es asán. Vamos a recordar bien esto porque más adelante lo vamos a mirar. Y esto se define como ensanchar el oído con la mano, expandir el oído. Si dieres oído a sus mandamientos. Saben, hermanos, que yo cuando estaba estudiando, yo dije, ensanchar el oído. A veces cuando nosotros decimos oído, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Si usted pone la mano así, ¿no a veces usted hace esto para escuchar mejor a la persona que está al frente? ¿Sí?
se amplifica más el sonido. Y yo lo hice con mis 2 manos, hablando yo misma. Es más, ahorita que estoy hablando y me pongo así, mire, hasta escucho mejor de este lado, y cuando me lo quito, como que se reduce el sonido. También se define, porque tiene muchas definiciones, ¿ok? También se define como escuchar conscientemente para percibir y para discernir. Es otra cosa muy diferente, ¿eh? El oír con atención al dar oído. Aquí las definiciones son totalmente diferentes. Escuchar con la conciencia es totalmente diferente. Es como yo le digo, mira, pon atención a lo que te voy a decir. Y esto depende de tu futuro. Es algo totalmente diferente a como darle una orden, decirle, si tú te acabas esta comida, te voy a dar un premio. Así es que son 2 palabras totalmente diferentes. Oír atentamente, con inteligencia, para entender y obedecer, y dar oído, escuchar conscientemente para percibir y discernir. Estamos hablando de una cosa es inteligencia, otra cosa es conciencia. No es lo mismo, pero son conceptos que son diferentes, pero que están muy relacionados. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros oigamos con inteligencia para entender y poder obedecer? ¿Y cómo es escuchar conscientemente para poder percibir? Porque si nosotros escuchamos por escuchar, por eso vienen las malas interpretaciones. A veces hasta entre uno mismo que estamos platicando, ¿no le pasa que usted entendió mal unas palabras y cuenta otras? Porque no se escucha con inteligencia. Somos rápidos para hablar y no se oye o no se presta oído con la conciencia. Cuando una persona nos da un consejo, es poner oído conscientemente para poder discernir. Bueno, aquí podemos mirar inteligencia. Vamos a ver qué es la capacidad. Ser inteligente es capacidad de procesar información para que usted pueda resolver problemas, para poder aprender rápido, para poder retener información. Esa es lo que es inteligencia. Y bueno, el Señor nos dice, ¿no?, que necesitamos ¿qué? Oír con inteligencia. También conciencia es la capacidad de percibir la realidad. Ven que aquí ya no es para procesar una información solamente, sino es percibir la realidad, reconocernos a nosotros mismos. Y ese es un problema muy grande, el orgullo, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos, distinguir el bien del mal y reflexionar sobre nuestros propios actos. Porque primeramente, ¿qué hacemos? Culpamos al otro o vemos el defecto del otro, pero no estamos reflexionando, no estamos viendo conscientemente nuestros propios actos. Eso, mis hermanos, el Señor dice, escuchar con inteligencia, dar oído con la conciencia. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia está entrando en una tremenda apostasía? ¿Qué se les está enseñando? Un estudio con distracción no se puede, hermanos. No se puede. No se puede tener un estudio, no sirve de nada. Cuando mi niña va a estudiar, Ari, me dice, voy a estudiar, vámonos ahorita, silencio, porque uno estudia, no te puedes concentrar cuando hay ruido. Cuando nosotros no estamos poniendo atención a los mensajes que se dan cada sábado en el púlpito, mis hermanos, si estamos distraídos y pensando en otra cosa, viendo el teléfono, viendo la hora, pensando en la comida, miren, no se entiende el mensaje, no se hace conciencia. ¿Y por qué creen que hay mucha, como dice, mortandad espiritual, frialdad espiritual, paralización espiritual, mucha enfermedad espiritual? Pero regresando a las palabras, aquí, dieres oído a San, que se define como dijimos, ensanchar el oído con la mano para expandirlo. En hebreo literalmente dice tu oreja. Dieres oído,
Así lo dice, y ustedes investiguen todo eso. Se van a quebrar, duele la cabeza, porque el hebreo no es fácil, hermanos. El hebreo no es tan fácil. Y vemos aquí las palabras asán, se deriva de la raíz primaria osen, y significa osen, oreja. Y mosen significa balanza. Tienen la misma raíz porque ustedes miran las palabras, las marcadas en rojo, las de en hebreo en rojo. ¿Ven esas letras? Por eso les decía que ellos de una palabra sacan muchos significados, pero están bien relacionados. No es como ni el inglés, no es como el español, no es como otros idiomas, no. El hebreo es totalmente diferente. Es uno de los idiomas más difíciles de comprender. Ni aún los mismos judíos entienden en totalidad todos los significados. Siguen estudiando. Rabinos, maestros, estudiosos, hasta hoy siguen estudiando. Toda su vida se han dedicado a profundizar esas palabras. Y nosotros queremos leer bla, 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 así. Hermanos, por eso dice el Señor, mira, escudriñen, porque ahí está la sabiduría, ahí está la riqueza. Pero a veces porque queremos la riqueza del mundo que perece, dejamos a un lado lo que de verdad es para nuestro bienestar futuro y eterno. Uno de los sentidos de los humanos es el oído. Como les decía, oído. Solamente creemos de que porque estamos oyendo ya ese es el oído. Pero ¿saben, mis hermanos? Que el oído es un órgano que está formado por 3 regiones. Y aquí para que entendamos, ¿ok? El oído es un órgano formado por 3 regiones. La primera región es el oído externo. Hablando hasta de la orejita que usted conoce que ve por fuera. Ese también se le llama oído externo. Con el conducto. Ajá, el hoyito donde usted puede meter hasta un palito, el cotonete, ¿verdad? Esas 2 partes forman de la primera región, de ese órgano. El oído externo, también se le llama esto pabellón auricular, porque solamente nosotros lo conocemos como oreja, y ya es todo, ¿no? Oreja. Pero oído externo, pabellón auricular. También está formado por el oído medio, es el tímpano, los 3 huesecillos y la trompa de Eustaquio. Ese es el oído medio. Después se forma por el oído interno, ya donde está el caracol, ahí lo ven, el caracol, los canales semicirculares y un nervio vestibular que se llama. Sí, pero todo esto es el oído. Este es el órgano del oído, comenzando desde las orejitas. Así es que lo interesante aquí, hermanos, aunque parezca un órgano tan sencillo, a ver, usted dice, bueno, si me corto una oreja, a ver, no pasa nada, ¿no? Es lo que dice Pero es importante. A ver, córtese el labio, ¿va a poder pronunciar las palabras correctamente? Las personas que nacen con labio hendido, ¿no? ¿Cómo hablan? No pueden hablar bien. Pero aunque parezca tan sencillo este órgano, mis hermanos, ¿saben que además de oír, para qué nos ayuda? ¿Saben qué otra cosa nos ayuda a hacer? Algo bien importante. Sin esto, equilibrio y el balance del cuerpo. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de el vértigo? Las personas que tienen el vértigo, cuando te dan esos mareos, cuando tantito te acuestas o te levantas o mueves la cabeza. El oído es el órgano encargado de tu equilibrio, de tu estabilidad. Hablando literalmente, el sistema vestibular detecta los movimientos, detecta la posición de tu cabeza y esa información la envía al cerebro para que se coordine la postura y se pueda mantener la estabilidad. ¿Ven ustedes lo tan importante que es cuidar el oído?
Y esto se puede dañar de muchas maneras. Escuchando música alta, se puede dañar, se inflama. Golpes fuertes de cabeza, inflamación, el exceso de sal, el tabaco, las aspirinas excesivas. Hay muchas, lo que hace que ese oído se inflame y entonces vienen esos mareos. Una hermana me llamó hace tiempo y me dijo, es que me están dando mareos. Y después manejando dice que ya se preocupó porque manejando iba, de repente los mareos no se paraban, se tuvo que orillar en el freeway iba. Entonces yo había estudiado un poco ya esto y digo, es que eso más que nada tiene que ver con el nervio vestibular, inflamación. Y fue a hacerse un chequeo profundo y sí estaba inflamado el nervio vestibular. Entendiendo esto de que el oído se encarga de la audición y del equilibrio. Y saben que esto es una información científica, es información médica, es anatomía, hermanos, que ya se estudió profundamente, anatomía, las partecitas. Saben cómo se llama o le han puesto nombres, saben cómo funciona, para qué sirve y qué lo deteriora o qué lo anima, etcétera, etcétera. Pero ¿saben? Cuando leemos Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y saben que si este órgano tiene problemas, ¿qué va a haber? Desequilibrio y va a haber inestabilidad. Aunque ya lo haya dicho la ciencia médica, la anatomía, etcétera, la Biblia ya nos los decía milenios antes de Cristo. Ya nos los decía. Dieres oído. ¿Se recuerdan la historia de Malco? Que está en Lucas 22. El siervo del sumo sacerdote, cuando Pedro le quitó la oreja. Nomás miramos, le pegó la oreja, le restauró la oreja, le sanó la oreja. Le restauró el equilibrio y la estabilidad espiritual a este hombre. Porque ¿qué sucedió con Malco después? ¿Cómo quedó? Le restauró el equilibrio espiritual. La fe es, aquí depende todo nuestro equilibrio, tanto físico, literal, y espiritual, hermanos. Todo depende cómo presto atención a la voz de Dios. Cómo doy oído a sus mandamientos. A veces nos memorizamos, pero mire, una cosa es memorizar, otra cosa es detenernos profundamente, dar oído, para poder discernir, entender, para poder ver más allá de lo que la gente no puede ver. Por eso aquí lo que miramos, osen, en el hebreo así literal, osen, oreja, mosen, balanza. Palabras hebreas simplemente. Y usted busque balanza en la Biblia hebrea, en la Biblia, váyase ahí en el Logos, que hay Logos, ¿no? Usted va a encontrar balanza, ahí le va a salir mosen. Póngale oreja, osen. Póngale dieres oído, asán, que viene de la raíz de oreja. Tu oreja, así como leímos literalmente. De ahí se deriva la palabra asán, dieres oído a sus mandamientos. Es literal, tu oreja balance escuchando, porque tiene muchas derivaciones, como les decía. Hay otra historia, en el Nuevo Testamento solamente usted va a encontrar 2 historias cuando Jesús sana orejas. Una es Malco, que literal, que se le cae la oreja porque le dieron un espadazo, se la coloca nuevamente. Y la otra es un sordomudo, o sordo y tartamudo, ¿no? Cuando Cristo fue y le metió los dedos, dice, en las orejas, no dice en los oídos, dice, se la metió en las orejas. Y entonces el Señor dijo la palabra efata, sea abierto. Esas 2 ocasiones. Esto del dar oído a sus mandamientos, que es escuchar, o sea, ensanchar el oído o expandirlo,
¿Saben? De las orejitas, vamos a hablar, que vienen siendo los oídos externos. Investigando, en realidad, hermanos, son fundamentales para la audición, fundamentales, porque son los primeros que recogen el sonido, lo filtran, lo amplifican, lo moldean antes de que llegue al tímpano, que viene siendo la segunda parte del órgano, el oído medio. Esto tiene mucho que ver. Actúa como un amplificador natural. Ustedes, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un radiecillo y queremos que suene más duro? Ponemos amplificadores. El Señor nos dejó nuestros amplificadores naturales, hermanos. ¿Y cómo los tratamos? Aparte de eso, tiene significado. Y saben que en realidad el tener orejitas ayuda a que la entrada del sonido sea más máxima. Y personas que han perdido sus orejas o nacen sin orejas, les hacen prótesis porque son fundamentales. Además de eso, sin orejas, aunque no se pierde la audición total, se pierden estas habilidades para recoger el sonido, para filtrarlo, para amplificarlo, para moldearlo, etcétera, etcétera. Las orejitas ayudan al cerebro para determinar si el sonido viene de lejos, de cerca, si es de al lado, de enfrente, de atrás, de arriba, de abajo. Porque usted, ¿qué hace cuando usted está escuchando un sonido raro? A ver, ¿qué hace usted? ¿No empieza a buscar así? Las orejitas son las que detectan. Usted busca, porque si no hubiera orejas, hermanos, yo estaba mirando hasta videos de eso. Y ¿saben lo más curioso que se me hizo? Me acordé del perrito que tenemos, ¿no? Pochito, me acordé, porque cuando él oye algo, lo primerito es las orejitas así. Y cuando él está atento escuchándonos a nosotros, él nos está mirando así, pero si Sarita hace ruido por allá, él escucha aquí así y la otra orejita la mueve así. Así, entonces digo, wow, Señor, o sea, para ellos son como sus antenitas, pero en realidad son nuestros amplificadores. Y por eso ellos tienen orejas más largas, ¿verdad? Lo mismo también hacen la misma función tanto para ellos, aunque es 4 veces más en la audición que tienen los animales que nosotros. Pero es tan interesante, mis hermanos, que yo digo, bueno, el Señor nos los dio por algo y a veces nosotros hemos maltratado estas orejitas tanto por la vanidad. Aquí vamos a ver algo. En todo el Nuevo Testamento menciona la función de nuestras orejas. Pero ¿saben? Usted busque en todo el Antiguo. Solamente se menciona, tiene función, claro, sí tiene funciones. Para Dios tiene funciones. Pero solo hay 3 motivos bíblicos para cuál son utilizadas las orejas o los oídos externos bíblicamente. Y no les va a gustar mucho lo que vamos a mirar aquí. Primeramente, había una ley para los esclavos. Y la ley, ahí está, Deuteronomio 15 y en Éxodo 21. Su amo le odará la oreja con lesna, que viene siendo un punto así, y será su siervo para siempre. Era símbolo de esclavitud voluntaria. ¿Saben que cuando a un siervo, un esclavo, se le hacía hoyito en la oreja, era voluntariamente, él quería ser siervo para siempre a su amo, porque amaba. Pero estamos hablando de alguien que quería estar para siempre con su amo. A esos les tenían que marcar horadándoles la oreja. Y eso lo tenía que hacer el amo. Horadarle la oreja como un símbolo de que él iba a ser para siempre su esclavo. Y ahora al enemigo no le bastó esto. ¿Y qué es la moda de hoy? Tremendos, ¿verdad? Como decir, no eres mío poquito, sino mucho.
Así es que, mis hermanos, el horadar orejitas marcaba una sumisión a ese amo, marcaba obediencia voluntaria, marcaba servicio de por vida. Literalmente, estamos hablando de las funciones bíblicas. El Señor creó nuestros órganos por algo y para servicio de todo. Ahora aquí vemos la otra parte, para la consagración del sacerdote. Y ahí está, Éxodo 29 y Levítico 8, usted puede encontrar. Se le ponía sangre en el lóbulo de la oreja derecha, aparte de los dedos de pulgar de la mano derecha y pie derecho, pero estamos hablando de la orejita. La consagración, porque el Señor no iba a horadar orejas, pero sí un símbolo, ¿no? Y esta consagración, ¿qué significa consagración del sacerdote? ¿Qué Señor hizo de su pueblo? No dice, los hizo reyes y sacerdotes, porque la consagración es apartado para un propósito. Ya no podía servir a otros señores. ¿Se puede servir a otros señores? La oreja debe de ser consagrada si nosotros somos cristianos, creyentes, seguidores, servidores, etcétera, etcétera. Está consagrada nuestra oreja, mis hermanos, porque la oreja es ¿qué? Parte del oído, es el órgano también. Otra ley que es la tercera, la purificación de los leprosos. Cuando estaban sanados, había una ley. Mira, esta va a ser la ley del que se sane de la lepra. Levítico 14. No solamente era sangre, ahí también, sino aparte era sangre y aceite. Purificación. A ese sí era la purificación. El sacerdote era la consagración, para consagrarlo, pero al leproso sanado era para purificarlo, limpiarlo de su pecado de la lepra. Y el aceite, la santificación. Como miramos, todo esto es símbolo de ¿qué? De esclavitud, símbolo de consagración, símbolo de purificación. ¿No hace eso el Señor con nosotros? ¿No debería de hacer eso con nosotros? Si hay una esclavitud, porque dice, nosotros ahora ya no somos siervos del amo el diablo, sino ahora nuestro amo, ¿quién es? Cristo. Soy esclavo de Cristo. Y si soy esclavo, ¿qué hace un esclavo? Se sometía a una sumisión fiel a su amo. ¿Y qué hacía un sacerdote cuando era consagrado? Servir. Y cuando ya es limpiado de la lepra del pecado, mis hermanos, ¿qué dijo el Señor cuando se encontró al paralítico que sanó? Que le dijo, mira, has sido sanado, vete y ya no peques más, obediencia. Esas son las tres cosas que el Señor pide de nosotros, y son los motivos de sumisión, servicio y obediencia. ¿Satanás sabe todo esto? ¿Sabe o no sabe él esto? Él estudia, hermano, sabe profecías. ¿Por qué creen que dice que sabe que su tiempo es corto? Porque muchas veces intentó que no llegara a las profecías a Daniel y trató de matar a Juan, a Moisés. Él conoce porque él estudia también. Por eso ahora entendemos aquí perfectamente cuando leamos Éxodo 15 y dijo, si oyeres atentamente, oír con inteligencia la voz de Jehová tu Dios y lo haces lo recto delante de sus ojos y das oído, escuchas con la conciencia para percibir y discernir sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl cuando andaba con su pecado tremendo? El obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Eso es lo que mejor le agrada al Señor. Obedecer y el prestar atención. Mientras yo voy a poner un video aquí, voy a ir leyendo Isaías 24:4.
vamos a tomar conciencia de esto, mis hermanos. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nuestros niños, nuestros jóvenes, por qué están descarriados, rescarriándose? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24:4. ¿Por qué se destruyó la tierra? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué hay tanto desequilibrio, hermanos? ¿Por qué hay desequilibrio moral, físico, espiritual? Hay inestabilidad espiritual, inestabilidad moral. Estamos viviendo en tiempos finales, tiempos críticos, tiempos solemnes, a donde es momento de ¿qué? Dice, mira, todas estas cosas cuando vean que va a suceder, ¿qué vamos a hacer? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Si estábamos así, erguíos, a prestar atención, hermanos, a dar oído con entendimiento y con conciencia. No solamente es oír por oír, sino ir asimilando. El inteligente, el que saca mucha A en matemática o en las escuelas, debe de serlo también en lo que concierne a la palabra de Dios. Pero mire, Satanás se los quiere llevar ¿a dónde? Se lleva a los más inteligentes, a los pudientes, a los sabios. Son arrastrados primeramente, porque esos son los que les sirven y son del Señor. Esos son de nuestro Señor Jesús, pero que ha sido el enemigo arrebatado. ¿Por qué? Por no haber oído, por no haber prestado atención, por no haber desarrollado fe por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces aquí, lo que leímos, vemos en el verso 5, ¿por qué la tierra cayó y por qué se enfermó? ¿Por qué cayó el mundo? ¿Por qué las naciones? Dice en el 5, porque traspasaron leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Se dan cuenta las tres cosas tan importantes? Traspasar, falsear y quebrantar. Y dice en el 6, por esta causa, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, por esto vino la maldición y consumió la tierra. Y vuelvo a decir, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. No vamos a hablar ya más. Así es que el traspasar las leyes, el quebrantar el pacto, todo eso ha traído desequilibrio moral, físico, enfermedad por donde quiera, enfermedad espiritual también, inestabilidad. Se presta oído y se presta atención, se presta obediencia al príncipe de la luz o al príncipe de las tinieblas. Para que la moralidad del hombre esté así, mis hermanos, cada vez más en decadencia y decadencia y decadencia. ¿Y saben lo que dicen estos que se creen que son animales? ¿Saben lo que dicen? Que porque ya están evolucionando. Están evolucionando, dice, estamos evolucionando. Pero están evolucionando para ir rápido al polvo. Esa es la única evolución que va a haber. Para ir terminando, Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
¿Y saben por qué? Es que desde la planta del pie hasta la cabeza hay toda esta podredumbre, hermanos. ¿Saben por qué? Si hay tantísimas religiones y si hay tantísima cristiandad, ¿por qué hay tanta podredumbre? ¿Saben qué es lo que ha dado? No se oye de Cristo, no queremos, pero sí queremos oír de satanismo, porque los satanistas son los que han adoctrinado a la población, a la humanidad. Los satanistas son los que gobiernan, los satanistas son los que educan, son los que enseñan, y los satanistas son los que dan el alimento. ¿Y saben? Voy a poner este video último para que pongamos atención, hermanos. Cuando nosotros estamos tan entretenidos de que voy a ver un ratito la televisión, o voy a ver un ratito Netflix, o voy a ver un ratito para distraerme. Mira, fíjate lo que dicen los meros satanistas que están abiertamente hablando aquí. Estrella de televisión. ¿Sabes qué dicen? Que la televisión te estropea el cerebro. Eso es absurdo. La televisión solo ablanda el cerebro como un plátano maduro. Lleva todo el camino. Hemos creado Hulu. Hulu transmite televisión directamente a tus dispositivos móviles, ofreciéndote más programas cerebrales gelatinizantes cuando y donde quieras, en cualquier lugar gratis. Y lo mejor es que no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Y qué vas a hacer? Apaga tu televisión. Una vez que tus cerebros estén como queso cottage, los sacaremos con una pelota de melón y los devoraremos. Creo que estoy babando un poco porque somos alienígenas y así es como funcionamos. Hulu, un plan malvado para destruir el mundo. Eso es lo que están dando de alimento, miren. Programas, ¿y vieron todos los programas que tienen detrás? Eso, un plan malvado para destruir al mundo. Eso le están dando para que oigas. Más religiones, porque no les gusta oír la verdad. Y no te gusta, quieres vivir como quieras, vamos a hacer otra religión con nuestras propias ideas. El evangelio lo voy a acomodar a mi vida. Aquí puedes mirar lo que quieras, escucha lo que quieras, come lo que quieras, viste como quieras, vive como quieras. Por eso está la humanidad así, mire. Los satanistas son los encargados de adoctrinar y nosotros, mire, todo. Hasta nosotros mismos podemos estar cayendo en toda esa basura. Y como dice el Señor Jesús, no sea que se vuelva en ti el proverbio, que el perro vuelve a su propio vómito, se lo traga, ¿no? O como la puerca lavada, va y otra vez se ensucia. No hay que ser así, mis hermanos. Reyes y sacerdotes el Señor ha hecho. Un sacerdote, hemos sabido, pues la mitra, el pectoral, Dios todo, pero la orejita, no. ¿Ven? Tanta simbología hay en el tabernáculo, que esa simbología creo que hasta hoy no se ha perdido. Porque el Señor sigue haciendo discípulos, siervos e hijos. Y que nosotros podamos estar, como leímos, la fe es por el oír, pero oír por la palabra de Dios. Porque cuando alguien nos va a hablar de la palabra de Dios, ¿qué empieza? Cansancio, sueño, distracción, que se acabe, etcétera, etcétera. Es lo que menos se hace. Tal vez oímos, sí, tal vez oímos entre semana palabra, pero no es igual a que estamos haciendo cositas, porque así no se escucha bien la palabra de Dios. Es un momento a solas, estudio personal, consagración, totalmente fuera de ruido, fuera de afán, fuera de interrupción, fuera todo, hermanos, para poder entender con entendimiento, oír con atención, inteligencia.
Y entonces así es como el Señor nos puede educar, nos puede disciplinar, nos puede ayudar a mejorar o que nuestro carácter pueda ser tallado porque entramos en conciencia, mis hermanos. Porque la conciencia ya ha sido arrebatada, todos esos mensajes que dan, ¿no? Subliminales, música subliminal, cosas subliminales, o sea, está la mente, lo que le llaman el lóbulo frontal ya está raptado, está cauterizado. Si no se puede decir, está cicatrizado. Por eso la palabra de Dios, miren, cuando se le habla, así es como si tuviera el cerebro duro, seco. El Señor quiere, mis hermanos, Él dice, Él llama de la muerte para vida. Y cuando Él nos llama es para vivir. Y nuestra vida ya no debe de ser más como en la del mundo. Porque nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, no a escuchar entretenimientos y a ver que me dan alimento espiritual del que a mí me agrade. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que podamos hacer conciencia, mis hermanos, y que sigamos adelante porque nuestra redención está cerca. Apoya nuestro canal y comparte para que este mensaje llegue a otros.